La diferencia entre un barral convencional, como lo que traen la mayoría de las motos, y un barral de alta gama, como ser algunos invertidos, es el freno y el costo de este dispositivo. Pero quédate que te voy a mostrar cómo impacta este freno en el andar de cada uno y cuánto lo podemos mejorar. Sin meternos en cosas raras, todos los amortiguadores tienen un resorte, que es el encargado de mantener el barral estirado y darle la altura a nuestro vehículo. Además del resorte, cuentan con un freno, por lo general hidráulico, que es el encargado de controlar los movimientos del amortiguador, del barral, para que la rueda esté la mayor cantidad de tiempo posible pegada al piso y con esto asegurarnos todo lo que es adherencia, ya sea en curvas, frenadas, la adherencia en el andar mismo. Al mismo tiempo, tiene que controlar las inercias de la rueda y de la moto. Si nosotros venimos andando, pasamos por una loma de 5 centímetros, la rueda va a subir 5 centímetros, pero va a seguir queriendo subir por inercia. Si el freno no es capaz de frenar esas inercias, el resorte se va a comprimir más de lo que se tiene que comprimir, se va a cargar con más energía de la que se tiene que cargar y después se va a estirar con más fuerza de la que se tiene que estirar. Esto va a hacer que la rueda pegue en el piso, rebote y quiera iniciar el ciclo nuevamente. De la misma manera pasa con la moto. Bajamos un escalón, si el freno no absorbe ese impacto y la inercia de la moto queriendo seguir bajando, se va a comprimir más de lo que se tiene que comprimir y cuando el amortiguador se estire, se va a estirar con más fuerza y nos la va a devolver de una manera inesperada. El freno que tienen los barrales de alta gama se le llama sistema cartucho. Es un sistema bastante complejo, con mucha tecnología, bastante caro, y es un freno que actúa para diferentes velocidades de amortiguación, no actúa siempre de la misma manera. Es suave para algunas velocidades y es más duro en otras. El freno en un barral convencional son estos dos orificios. Esto es un barral, esto queda adentro, por afuera está la botella. Estos dos orificios son el freno. La botella está acá. Cuando el barral se comprime, todo el aceite que está en la botella se tiene que desplazar hacia algún lado. Se mete por esos orificios. Se mete por estos orificios y sube. Sube y sale por este orificio. La curva de estos orificios es tan pero tan básica que no frena nada o frena todo. No es tan así, pero frena muy poco todo y en un punto determinado, a una velocidad de amortiguación, frena por completo todo. Entonces esto obliga a las fábricas a hacer una amortiguación con poco freno, para que la moto sea cómoda, ¿sí? Porque si no, agarramos una lomita de burro chiquitita, un serrucho, el aceite que pasa por acá se bloquea, no llega a pasar todo lo que debería pasar, se traba y la amortiguación se empieza a comportar como un karting. Entonces pasamos por un serrucho y la amortiguación es rígida, parece rígida. Ese es el problema de los orificios. Ojo, para pasear, para andar a 100 km por hora por la ruta, no hay ningún problema. El problema está cuando empezamos a exigir a la amortiguación. Ya sea por peso del piloto, ya sea por el terreno, porque es una calle de tierra con desniveles, tranqui, pero desniveles tiene, por el tipo de conducción, o si se nos aparece algo en el medio del camino, que tenemos que frenar o hacer alguna maniobra, la curva de respuesta de estos orificios es
es inestable, el andar es inestable, se hunde mucho si llegamos a frenar de golpe, se hunde y se mueve, es impredecible, a veces asusta y a veces nos tira, como ser algunas veces con el Jimmy, por ejemplo. Las Proval X1 son válvulas progresivas regulables con una curva de respuesta más parecida a la de un cartucho que a la de un barral convencional. Tienen un costo de entre 2 y 3 litros de aceite para amortiguación y quedan en el barral de esta manera. Entre el resorte y el pistón, el aceite sube por estos orificios, sube casi siempre, o siempre, sube libre, sin freno, se encuentra con la válvula, parte entra por este orificio, parte cuando se bloquea este orificio que se regula desde acá arriba, empieza a tratar de destapar otros orificios que están sostenidos por un resorte con su regulador. Ahí tenemos los otros orificios. Esta valvulita, como les decía, tiene una curva más parecida al cartucho que al barral convencional. Y lo vamos a ver en este gráfico. Acá tenemos, cuanto más arriba vamos, más duro se pone el amortiguador, ¿sí? En toda la franja, cuanto más arriba, más duro. Cuanto más a la derecha nos vengamos, más alta es la velocidad de amortiguación, ¿sí? La velocidad de amortiguación, si bien depende de cosas como el diámetro de la rueda, lo que más influye o más nos importa para este análisis es la velocidad de circulación versus el tipo de obstáculo. Si nosotros venimos a cierta velocidad y encaramos una subida, así sea de 1 metro, la rueda va a subir 1 metro, el amortiguador se va a comprimir, pero se va a comprimir repartido en toda la subida. O sea, se va a comprimir un poquito acá, después otro poquito acá, después otro poquito acá, otro instante después otro poquito acá. De esa manera la velocidad de amortiguación en una rampa es lenta, ¿sí? Obviamente si viniéramos a 300 km por hora no sería tan lenta, pero a velocidades normales que se usan en una moto, así sea de competición o en la calle, en una rampa la velocidad de amortiguación es lenta y se va a ver representada en esta franja, ¿sí? En esta franja vamos a ver velocidades medias y en esta velocidades altas. Si nosotros encaramos un escalón, así sea de 10 centímetros, la rueda va a subir 10 centímetros, pero nos va a subir en un instante. Así vengamos muy despacio, la rueda va a subir 10 centímetros en un instante. Y eso es velocidad alta de amortiguación, ¿sí? Es la misma velocidad, o muy parecida, que se tiene en el aterrizaje en un salto. Es esta franja. Por otro lado tenemos la dureza de nuestro amortiguador, como dijimos, cuanto más arriba más alta. Acá hicimos una franja para mostrar una cantidad de dureza ineficiente, poca, no alcanza. Acá en esta franja sería la franja media de dureza, que es la franja óptima, donde dureza en esta franja ya alcanza, y la franja más alta, que es una dureza que hasta podría llegar a molestar. La curva de los orificios es esta violeta que ven acá, esta parábola, ¿sí? Que acá pueden ver que en la velocidad lenta de amortiguación la dureza es mínima. Cuando frenan, cuando cuelan coches en un semáforo, tocan el freno, ponen la dirección, la doblan mucho, la moto se cae, es muy blanda y no les estoy contando nada nuevo. A medida que avanzamos en velocidad de amortiguación, porque encaramos una loma, ¿sí? No es un escalón,
no es una rampa, es algo un poco más abrupto, o porque venimos más rápido, la curva de respuesta a los orificios empieza a elevarse. Es un poquito más dura, pero seguimos en un rango de dureza muy bajo. No alcanza. Calles de tierra, lomas, piedras, los huellones de los caminos rurales, eso que muchas veces nos tiran, bueno, o curvas peraltadas, la dureza sigue siendo poco. Llegamos a la velocidad alta y ahí empieza a endurecer, como les dije antes, o no endurece nada hasta que de repente empieza a endurecer porque se bloquean los orificios, no son progresivos, no tienen un intermedio prácticamente. Este sería el intermedio, en donde empieza a subir, ¿sí? Y recién en la franja, digamos, de dureza óptima, acá aparece con un poco de dureza importante. Pero el problema de esto es que aparece a esta velocidad de amortiguación. Ya se termina el gráfico. Eso es porque a esta velocidad de amortiguación prácticamente no se llega nunca. Y no les estoy diciendo otra vez nada nuevo. Todo aquel que tenga un torradito, un XTZ250, alguien que ande saltando 40 centímetros del piso, cuando cae, la moto se tope. O sea, acá no frenó nada. Eso sí, los escalones nos pasan cómodos, como les dije antes. Para pasear sirve, pero en donde exigís un poquito la amortiguación, falta, no rinde. Esta cantidad de dureza no alcanza, y esta ya es a una velocidad que no llegamos nunca. Si las fábricas endurecieran el freno, o sea, pusieran un freno más efectivo, tendrían que achicar los orificios. Achicar o sacar uno, o decirles que pongan 15W en el barral, cosa que en ningún manual recomiendan poner 15W. Te recomiendan 10W como máximo, porque ya están adaptados los orificios a ese 10W. Pero si achicaran los orificios, que sería lo mismo que te dijeran poner un 15 o poner un 20W, acá dibujamos un 15W para que se vea la diferencia. Nada de esto es exacto, todo es relativo para que se vean cuáles son las diferencias, ¿sí? Pero todo es relativo, porque es relativo al estado del resorte, al peso del piloto, a la conducción, al gusto del piloto, incluso a la viscosidad del aceite. Todos los 10W, todas las marcas con 10W no son todas iguales, todos los 5W no son todos iguales, todo es relativo a todo. Se cambia una cosa e influye en todas las demás, ¿sí? Entonces, para que se vean las diferencias, si achicaran los orificios o le pusiéramos un 15W, la curva sería esta, violeta que ven acá. La curva es la misma, lo que cambia es en el momento, ¿sí? en velocidad de amortiguación y dureza en donde va a trabajar, ¿sí? Entonces, para lo que son frenadas, la curva es más alta, o sea, vamos a tener un freno más eficiente, ¿sí? Antes estábamos acá, ahora estamos acá. No estaremos en la gama óptima, pero el freno es más eficiente. Ahora, ¿cuál es el problema de esto? Que es lo que le contaba antes. Cuando se bloquean los orificios, cuando el aceite que quiere pasar es demasiado, se traba y la dureza aumenta de golpe. Entonces, vamos a llegar a la escala a la gama de velocidades media, ¿sí? Con una dureza óptima, pero en donde nos pasemos de esta velocidad de amortiguación, de acá para acá, todas las velocidades que le siguen, ya sea porque aceleremos un poco, porque la loma se hace un poco más abrupta o más alta, o las dos cosas juntas, ¿no? Obviamente, para cualquier caso, las velocidades de acá para acá, toda esta gama va a ser al máximo de dureza. O sea, un serrucho, un escaloncito, una loma abrupta, todo, la moto se va a comportar como si fuera rígida, casi rígida, como si fuera un karting, ¿sí? Ahora, si haces motar,
esto te puede servir, ¿sí? Te va a mejorar. No agarres un pozo o un desnivel en una curva, porque ya las velocidades van a pasar de esta va a ser más acá, la amortiguación se va a bloquear, la que va a tener que hacer el trabajo va a ser la cubierta, el parche de adherencia va a cambiar, ¿sí? Y ahí es donde, o en las curvas de tierra, la rueda se empieza a abrir, no quiere doblar, te vas abriendo, o en asfalto directamente te puedes ir al piso. Este es el problema de la curva de los barrales convencionales. Y ahora vamos a ver la curva de la Proval. La Proval tiene dos curvas. Una, que es el orificio, trabaja igual que en el barral convencional, es una parábola. Cuando el orificio, que es mucho más chiquito, se bloquea, pasa mucho antes que en el barral original, la curva ya es otra, es la de el resorte destapando varios orificios de otras medidas. Entonces, al ser el orificio más chico, vamos a analizar la curva media para hacer más corto el video. Porque las curvas son todas iguales, cambian en el lugar. El orificio ya plantea una curva de respuesta más alta, más dura, ¿sí? Acá estaba la original, acá está la del orificio nuestro, también una parábola. Es más alta, no llega a la gama óptica, pero es más alta que el original, que a medida que aumentemos la velocidad, ya sea por frenada, por velocidad de circulación, obstáculo, todo lo que le conté antes, la dureza de nuestro amortiguador va a elevarse. A medida que aumentamos la velocidad, entramos en la gama media, también se va poniendo cada vez más duro. Acá se bloqueó el orificio y acá arrancó la curva de respuesta del resorte tapando los otros orificios. Entonces la gama media ya tenemos cada vez más dureza a medida que aumentemos la velocidad. O sea, si la loma de burro es chiquita vamos a tener poca dureza, si la loma de burro es más grande vamos a tener más dureza. Vamos a entrar en las velocidades altas con una dureza muchísimo mayor a todo lo que era la curva original, ¿sí? En la gama media vamos a tener muchísima más, y en la gama alta, en donde la original prácticamente no teníamos, acá las Proval te brindan una dureza como para soportarte bajar escalones o aterrizajes de algunos saltos. Ajustemos la Proval al máximo, ¿sí? Estábamos en una regulación intermedia, vayámonos al máximo, que es lo mismo que si pusiéramos un aceite más viscoso. El freno ya arranca mucho más arriba que el original, ya tenemos mucho más dureza que el original, ¿sí? Esta velocidad sería como cuando la amacamos a mano. Pero acá, a medida que vamos frenando, ya la velocidad de amortiguación se empieza a poner más alta, ya entramos en la gama óptima de amortiguación, y a medida que aumentemos la velocidad, ya sea por impacto, frenada, tipo de golpe, las lomas, lo que sea, la amortiguación cada vez se va poniendo cada vez más dura, hasta llegar a las velocidades altas, en donde cuando aterricemos nos va a soportar el golpe. Puede que en un escalón a este nivel ya sea un poco excedida la dureza, ¿sí? Que nos moleste, pero bueno, se supone que nadie que va a hacer travesía por las sierras va a ajustar tanto las válvulas porque tiene más escalones que aterrizajes. Entonces esta regulación es para alguien que hace más enduro con saltos o cross, en donde prioriza más los aterrizajes que los escalones, ¿sí? Ojo, las Proval no significa que sea el que tenga que competir para que algo de esto sea representativo en tu andar. O sea, la Proval te da esta curva de rendimiento en las calles, sobre todo en las calles de Argentina. Tenés Badenes, Loma de Burro,
adoquines, calle de tierra en el conurbano y en la provincia ni hablar, arena, aunque andes despacio, una vez que tocaste tierra, ya la curva de respuesta, despacio serían por lo general velocidades intermedias. Y mirá la diferencia que tenés entre la curva de la Proval y la curva original del Barral. Así que la diferencia es esta, ¿sí? Más allá si es mayor o menor, el rendimiento es mucho mayor el de la Proval en las velocidades lentas, intermedias y altas, ¿sí? La curva de respuesta de los cartuchos es más parecida a la curva de respuesta de las Proval que a las curvas de los barrales originales, ¿sí? Depende que tenga el cartucho adentro, pueden hacer cualquier curva los cartuchos porque tienen mucha mayor capacidad de modificación, pero la curva es más parecido a esto que a una parabólica como la original. Así que esta curva de respuesta lo que te brinda es mejor frenada, mejor estabilidad, mejor agarre continuamente porque frena las inercias, no permite que la rueda suba más de lo que tiene que subir, genera menos rebote, brinda más suavidad y nos brinda la dureza necesaria en los altos impactos, como ser aterrizajes o lomas de burro grande, o ante una eventualidad que tengamos que frenar de golpe o ni hablar frenar en una loma de burro, por ejemplo, o bueno, esas cosas eventuales. En sí, lo que hacen las Proval es te perdonan más que los barrales convencionales y te cansan menos, sobre todo para lo que es travesía, piedras, es otro andar, te cambia por completo la moto. Yo soy Sebastián, cualquier consulta nos preguntan las veces que necesiten, nosotros le damos soporte a todo aquel que tenga una Proval en su moto. Si necesitan algún kit, tenemos para muchas motos, desde hace más de 12 años fabricamos acá en Argentina, despachamos para toda la Argentina, tenemos para 125, 150, las XR 190, 250, 230, 400, 600, el Transal, Super Teneré, la Royal Enfield, para todas las que quieran. Ahora estamos fabricando tapones reguladores de precarga para los barrales por ahora, para los del Tornado y similares a los del Tornado. Pero cualquier consulta nos preguntan, nos mandan un mensajito, todos los que necesiten, nosotros les vamos a estar respondiendo. Así que o nos escriben o nos estamos viendo en el próximo video, dentro de poco. Vamos a estar subiendo otro video. No sé si en este que subamos próximo, pero en uno de los próximos vamos a estar hablando de lo que es la precarga del resorte, los beneficios, las contras, cómo entenderla. Es simple, pero es matemática, ¿sí? Así que en breve nos vamos a estar viendo. Cualquier cosa nos escriben. Un abrazo para todos.